Buenas noches, mi nombre es Adrián Milka Salgado, soy estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, eh, y esta es mi presentación. Lo que hoy vamos a exponer es el conducto auditivo. ¿Y qué comprende esto? El conducto auditivo tiene tres partes. Está en la parte interna del peñasco del temporal y tiene, como ya había indicado, tres partes. Tiene el conducto auditivo externo, el conducto auditivo medio y el conducto auditivo interno. El conducto auditivo externo está formado del pabellón auricular y está formado del conducto auricular externo. La- el conducto auricular medio está formado anteriormente, está formado por la trompa de falopio o trompa faringotimpánica que tiene esta conexión con la orofaringe, y posteriormente está, está en contacto con las células mastoideas, y en el medio está la caja timpánica. El, y el conducto auditivo interno está conformado anteriormente por la cóclea o caracol, el vestíbulo medio, y posteriormente está lo que es los conductos semicirculares. Ya, vamos a comenzar. Normalmente eh, se aprende de externo a interno, del conducto auditivo externo, luego medio, luego interno, pero con una finalidad de aprender mejor, o bueno, yo aprendí así. Yo voy a explicar de interno a externo. Ya. El conducto auditivo interno. Ya habíamos indicado que está formado por tres porciones o tres partes. Uno que sería la cóclea o caracol que está anteriormente, el medio que es por el vestíbulo y posteriormente lo que es los conductos semicirculares. Tanto los tres componentes tienen una forma, perdón, está conformado de forma, perdón, está conformado ósea y también membranosa. Vamos a explicar primero su parte ósea. Ya. Primero vamos a explicar lo que es anteriormente, ya habíamos indicado. Vamos a indicar de anterior a posterior. Anteriormente está como la cóclea. La cóclea, su forma ósea está formada eh, por una forma cónica, denominado columela, módulo o columna de Brechet. Brechet. Esa columna está rodeado 2 vueltas y media por un tubo. Y esta es la que está formado o está denominado caracol porque tiene una forma de caracol cuando esta se enrolla al final y tiene una forma de caracol. Ya, ya. Después vamos a... ya. ¿Cómo está conformado? Aparte de esto. Luego vamos a ver que en la forma externa está el conducto auditivo externo. Eso es de la parte lateral. En la parte lateral se ve un conducto auditivo externo y esta continúa lo que es con el acueducto de Falopio y termina en el agujero mastoideo o sí, en el agujero mastoideo. Ya. Eh, y posteriormente vamos a encontrar en el conducto auditivo interno, en la parte interna se podría decir. En la parte interna vamos a comenzar, que es el comienzo que este es el comienzo del conductivo auditivo interno. En esta parte conductiva vamos a tener una ventana redonda, donde va a tener se puede decir cuatro cavidades, cuatro porciones, donde esta tiene una cavidad, una parte anterior, una parte posterior, donde se divide en antero superior, antero inferior y posterior superior y posterior inferior, en donde su contenido son
fibras del nervio facial, vestibular, coclear y sacular. Ya. Eh, Vamos a ver cómo está conformado el tubo dentro de o cómo está conformada la cóclea, pues rodeado el por la columela. Ya. Este está formado por un tubo que indicamos que está por 2,5 vueltas, en donde medialmente que hay una parte que se le denomina cresta en espiral, está en contacto con la columela y junto con el tubo, que está en contacto, en donde más aún medialmente eh, tiene con unos orificios contacto que se le denomina conducto, si no me equivoco es el conducto desdocentral. Ese conducto desdocentral es igual, prácticamente es paralela al tubo, donde igual da 2,5 vueltas. 2,5 vueltas. En donde gracias a ese contacto es que tiene... Gracias a ese contacto es que tiene las fibras nerviosas y también y cómo está conformado y cómo estas se conectan. Ya. Después de eso, eso sería en la parte ósea del, eh, de la cóclea o caracol. Y ahora vamos a encontrar con el vestíbulo. Con el vestíbulo. Tiene una forma ovoidea. Prácticamente tiene 6 caras, donde anteriormente está conectado con el conducto auditivo interno, que ya habíamos indicado cómo es su porción. Eh, Inferiormente eh, está en contacto o en relación con el caracol. Postero, antero, inferior. No, postero superior está en contacto con los agujeros de los conductos semicirculares. Y en la cara externa está en contacto con la fosa oval, con la fosa, perdón, con la ventana oval y con la ventana redonda, que tiene una porción entre medias que se le denomina seno timpánico. Esa porción. En la porción externa es donde ya encontramos lo que es, en donde ya encontramos el externo, lo que es igual el principio del conducto auditivo interno, donde ya habíamos indicado que también tiene la ventana, o perdón, donde tiene 4 cavidades. Ya. Luego tenemos por último no, perdón, a los conductos semicirculares. Eh, este, este conducto semicirculares son 3, donde tiene una superior, una posterior y una externa, donde su tamaño es la posterior, que es la más grande, mide 19 milímetros, la superior que mide 17 y la externa que mide 15, perdón, 15. Y eso sería prácticamente con la descripción ósea del oído interno o laberíntico también llamado. Ahora vamos a comenzar lo que es ahora vamos a comenzar lo que es con, con lo que es la membrana. Ya, es con la membrana, lo que es el conducto membranoso, mejor dicho, que de toda la cóclea, el caracol o del oído interno. Ya. En, en la cóclea vamos a partir en 3 porciones, se podría decir, donde tiene 2 membranas, donde estas se dividen en 3, donde estas membranas es la membrana de Zeisner y la membrana basilar, donde esta separa lo que es la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. ¿Cuál es su función de esta? Es prácticamente como es la función membranosa, donde ya habíamos indicado que tiene las 2,5 vueltas, tiene 3 conductos, donde 2 de estas se conectan lo que sería la rampa vestibular y la rampa timpánica.
Y la cóclea simplemente estaría en las 2 vueltas y media del tubo, pero no exactamente hasta el final, no se contacta con la luz, casi no llega prácticamente. Ya, en donde, ¿para qué va a servir esta? En donde, en donde la porción ósea, porque tenemos la porción membranosa es la que se encuentra en la rampa coclear, donde está la membrana de Zeidner, la membrana basilar. Ya, entonces, donde es la porción ósea se encuentra lo que es la perilinfa y lo que está dentro de las membranas le conoce como endolinfa. Ya. Y esta tiene en contacto, donde la perilinfa entra prácticamente gracias a los sonidos o cuando capta los sonidos, entra a la rampa vestibular, llega al fondo donde ya habíamos indicado, donde tiene contacto con la rampa timpánica, pero en el fondo tiene una, se puede decir una parte donde se le denomina helicotrema, donde esta tiene contacto. ¿Qué es el helicotrema? Prácticamente solo es el contacto de la rampa vestibular y de la rampa troclear. Simplemente eso podríamos hablar de lo que es la parte membranosa y donde las partes más importantes de estas es que tiene contacto con la membranosa, las rampas vestibular y timpánica y donde también podemos ver dónde se encuentra la endolinfa y la perilinfa. Ya, ahora vamos a continuar con lo que es el vestíbulo, donde tiene dos porciones, donde tiene el sáculo, que es anterior, y tiene el utrículo, lo que es posterior, que se conecta al saco endolinfático y posteriormente al acueducto del vestíbulo. Ya, y, y prácticamente eso sería todo. Sí. Donde tenemos el membranoso, podemos definir eso prácticamente. Después podemos descartar que prácticamente donde el saco endolinfático, el acueducto del vestíbulo, podemos hacer el intercambio de lo que es esto, el perilinfa y la perilinfa. Y los conductos semicirculares, donde igual tiene la parte membranosa, prácticamente esto tiene todo el caracol, donde esta ya habíamos indicado que tiene la perilinfa y la endolinfa, y donde su función es prácticamente circular gracias a la fisiología a la fisiología de cómo funciona el sonido. Ya. Y sí, sí, su inervación. La inervación es prácticamente por el nervio facial. También tiene por el trigémino una rama que se contacta con el trigémino, que si no me equivoco es el aurículo timpánico. ¿Cómo es su irrigación? Su irrigación es por la rama del maxilar interna, que es la arteria auditiva interna. También tiene sus ramas accesorias, que es la meninge media, la mastoidea y la timpánica. Y también tiene que es por las venas auditiva interna y las venas acueducto del vestíbulo. Y eso sería con el conducto auditivo interno, donde se encuentran estas, eh, estas partes, donde es muy importante saber cuáles sus partes para saber determinar en qué posición están. Y eso. Ya, muy bien, vamos a continuar lo que es con el conducto auditivo medio, donde se encuentra anteriormente, donde igual se encuentra dentro de una caja, o perdón, donde se encuentra dividida en 3 porciones, donde se encuentra anteriormente al conducto de falopio, medio es la caja timpánica y posteriormente tenemos a las celdas mastoideas. Prácticamente esto es solamente una caja de aire por donde pasa
prácticamente como una caja de aire. Es una caja de aire donde vamos a encontrar, es una caja y vamos a encontrar, o es una forma de un cuadrado o sí, un cuadrado donde va a tener 6 caras, donde va a tener una superior, inferior, una anterior, una posterior, una lateral y una media. Donde internamente vamos a ver lo que tenemos en las paredes, donde vamos a tener donde vamos a ver en la cara interna, vamos a ver el conducto del músculo del martillo, el promotorio, que es el promotorio, es la primera vuelta del caracol como tal, la ventana, la redonda y el oval, que igual se encuentra en la cara interna, o en la pared interna, mejor dicho, y tenemos el acueducto de Falopio, eh, y tenemos los conductos semicircular, el conducto semicircular interno como tal, y también la saliencia de los conductos. Esto se encuentra en la pared externa, o también en la pared, perdón, en la pared interna, o también se podría decir en la parte externa, pero este sería del conducto auditivo interno. Ya, y superiormente vamos a tener lo que es el TEC del tímpano, lo que es el techo del tímpano, que esta forma, que es una sutura que es una sutura prácticamente del peñasco del temporal, que es el petroso, y eso. Eh, Luego, inferiormente, vamos a tener a la vena yugular, que esta se conecta inferiormente con la vena yugular, como ya hemos indicado. Anteriormente se conecta con el orificio del músculo del martillo y de la trompa de Eustaquio. Y externo tenemos al surco del tímpano y el músculo del tímpano. Y no habíamos hablado un poco de su contenido. ¿Qué tiene su contenido? Donde tiene 3 huesecillos, donde son importantes que para la función y la fisiología de esta, que es del oído, donde vamos a tener de lateral a medial, y vamos a tener el martillo, donde tiene un cuello o un cuerpo, y dos apófisis anterior y posterior, donde también el cuerpo se conecta con la membrana, lo que es con la membrana y membrana timpánica. Vamos a tener lo que es el yunque, que está medial, de anterior a lateral, perdón, de lateral a medial, como ya habíamos indicado. También vamos a tener lo que es el yunque, luego conectado con el estribo, donde el yunque tiene en forma de molar, como ya ven, molar, y donde el yunque, perdón, donde el estribo tiene 2 ramas y tiene una platina. Y donde su articulación de esta es donde el martillo con el yunque es una recíproca, o se puede decir en silla de montar, y su otro tipo de articulación es esférica o en artrosis. Y eso sería como, y también tienen 3 músculos. Y en la parte externa también hablaremos de lo que es la membrana timpánica, donde tiene por una porción flácida y una porción dura, donde se está formado por un rodete, que es duro, que es el rodete de Gerlach, y también por la flácida, que es la de la membrana flácida de por una membrana flácida, donde ya vamos a recordar, no puedo recordar. Y vamos a tener una escotadura, y también vamos a tener el ombligo, lo que es de la membrana timpánica. Y eso. Y lateralmente de la membrana timpánica vamos a tener lo que es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo ya es un poco más fácil de explicar, ya que está prácticamente solo compone de 2 cosas, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Donde vamos a encontrar en el pabellón vamos a encontrar que sus partes, eh, que esta tiene un hélix, que es el relieve, antihélix, y también tenemos entre medios un surco que se llama el surco. Y también tenemos el trago, el antitrago, la escotadura del antitrago. Tenemos lo que es luego de ahí viene la escotadura del antitrago, ya habíamos indicado. Y lo que viene a ser el conducto auditivo externo, donde tiene 2 tercios lo que es óseo, y el último tercio lo que es cartilaginoso. Y eso prácticamente sería todo.
Ya, su inervación del conducto auditivo medio. Su inervación es prácticamente una motorosensitiva, donde la motora está prácticamente por el facial y la sensitiva está por el glosofaringe. La motora, que es el facial, y el quinto par, perdón, el trigémino, y lo que es el facial. Y lo que es el glosofaringe, que es en la parte sensitiva, donde donde también está irrigado por las arterias meningia media, eh, estilomastoidea y también la arteria timpánica. Y eso sería con la irrigación. Y y la irrigación y la inervación del conducto auditivo externo sería la arteria temporal superior, las aurículas posteriores, las timpánicas, también las venas maxilar interna y auricular, y también los nervios auriculares del plexo cervical y superior y aurículo temporal. Y bueno, esas serían las estructuras lo que está dentro del oído, que está en el temporal o de peñasco del temporal. Y donde es necesario conocer todas estas estructuras para definir bien su fisiología. Y bueno, eso sería todo.